Insi Ramírez y el día de hoy yo les voy a platicar del diseño experimental. Bueno, para empezar, ¿cómo nace el interés por la experimentación? Bueno, primeramente el interés por la experimentación viene desde que somos niños, debido a que empezamos a querer experimentar, tenemos la necesidad de querer tocar, de poder saborear las cosas. Entonces, esa es parte de la experimentación, el tacto, el gusto, el observar lleva a generar cierta curiosidad por nuestro entorno. Entonces el niño empieza a gatear y a agarrar juguetes y empieza a probar diferentes cosas, experimentando así con su cuerpo y con sus sabores, empieza a tocarse, a sentir que tiene la necesidad de comer y de disfrutar esos sabores, ¿no? Y en el transcurso de la vida empieza a, a hacer pruebas y hacer otro tipo de experimentaciones hasta que envejecemos. Entonces, la experimentación y la curiosidad es nato. Pero todo esto conlleva que o lo ha sabido manejar o tener un contexto para la experimentación también la ciencia. ¿Y qué es la ciencia? Bueno, actualmente con todo esto del brote del SARS-CoV-2, sabemos que la ciencia está haciendo cosas importantes y que la ciencia está avanzando y está tomada de la mano con la tecnología para poder tener las vacunas que actualmente tenemos, ¿no? O sea, y en tiempos muy cortos. Pero realmente me podrían... una descripción favorable o una descripción para la ciencia es que la ciencia es el conjunto de conocimientos organizados, jerarquizados y comprobables, obtenidos a partir de la observación de los fenómenos naturales, sociales y sociales de la realidad y también de experimentación y demostración empírica de la interpretación que le damos. Como ya les había dicho, la curiosidad por conocer nuestro entorno es nata, se da desde que somos pequeños, por lo cual también nos empezamos a hacer preguntas sobre cómo se maneja nuestro entorno, para qué es, para qué sirve tal o cual cosa. Y muchas de estas preguntas no las podemos responder con base en fundamentos científicos, ¿no? Pero realmente, en resumen, la ciencia es la búsqueda de la verdad, es lo que nosotros nos preguntamos y lo que nosotros queremos respondernos. ¿Qué es un experimento? Es un estudio de aquí. La ciencia, para poder responder todo esto, se basa en la experimentación, ¿no? Para poder responder las preguntas que nos hacemos acerca del universo, acerca del ambiente, acerca de todo lo que nos rodea, se basa a la experimentación. Pero ¿qué es la experimentación? Es un estudio permítanme tantito, voy a cerrar esto. Es un estudio de investigación en el que se manipulan deliberadamente una o varias variables independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una variable dependiente dentro de una situación de control para el investigador. En unos momentos más les voy a hablar sobre las variables dependientes e independientes para entender mejor este concepto. Los experimentos se llevan a cabo para analizar si una situación o una variable independiente afecta una o más variables dependientes y por qué lo hace. La ciencia, para poder experimentar, se basa para poder responder diferentes preguntas, se basa en una metodología o diferentes pasos, como las recetas de cocina. A estos pasos les denominamos el método científico. El método científico consta de diferentes pasos. El primero es la observación del entorno, ver qué es lo que nos causa curiosidad, qué es lo que nos interesa o qué es lo que no entendemos. El siguiente es las preguntas que se hace uno con base al observado. De aquí, después de generarnos esta pregunta, después de ver esta curiosidad que tenemos, se genera una hipótesis
qué es una afirmación. En unos momentos también les hablaré sobre qué es la hipótesis. Y de allí esto nos va a llevar a la experimentación. La experimentación, dependiendo de los autores, usualmente consta de 7 etapas. Tenemos el inicio, donde vamos a reconocer, donde seguiría el reconocimiento del problema con base a las observaciones, a las preguntas y a la hipótesis. Esto englobaría el reconocimiento del problema. Eh, Después de esto, elección de los factores y niveles, la selección de la variable respuesta, vamos a ver cada uno de estos, la elección del diseño experimental y la realización de los experimentos, el análisis de los datos y finalmente la conclusión y recomendaciones. Estos pasos, al final de cuentas, nos van a arrojar un resultado, lo cual vamos a poder generar una conclusión, ¿no? Y esta conclusión también va a llevar a una comparación si existen algunos datos de antecedentes acerca de las observaciones que hicimos, ¿no? Para poder concluir. Finalmente, vamos a generar la documentación de todo este proceso para ver si podemos generar nuevo conocimiento y con base en esto hacer un nuevo descubrimiento y generarnos nuevas preguntas. Y finalmente nos quedamos en este loop de seguir aprendiendo siempre, ¿no? Usualmente yo me dedico al área de investigación, generamos un proyecto, seguimos ese proyecto, tenemos antecedentes sobre nuestra pregunta de investigación, generamos nuestras hipótesis, nuestros objetivos que debemos cumplir con base en estos proyectos. Después de eso, nuestra justificación, el por qué estamos haciendo este proyecto. Y lo siguiente o lo intermedio es la búsqueda de materiales y para poder finalmente hacer la realización del proyecto para poder cumplir nuestros objetivos. Y esto nos van a dar resultados y estos resultados van a ser discutibles. ¿Qué me refiero con discutibles? En la discusión vamos a regresar a verificar si nuestra hipótesis se está cumpliendo. Más adelante les daré un poco les hablaré un poco sobre un ejemplo muy sencillo para aplicación a nivel básico. Y bueno, después de la discusión de ver si es cierta nuestra hipótesis o es rechazada, el por qué es rechazada, juntar los elementos necesarios para poder discutirlo, terminamos en la conclusión, ¿no? ¿Qué conclusiones sacamos de todo este proyecto, ¿no? La verdad es que la investigación es maravillosa y no solo se puede aplicar al área de ciencia, al área de biología, ¿no? También lo podemos utilizar en el área de matemáticas, de física y de química y de casi todas las ciencias, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el diseño de experimentos o el diseño experimental? Bueno, consiste en planear y realizar un conjunto de pruebas con el objetivo de generar datos que al ser analizados estadísticamente proporcionen evidencias objetivas que permitan responder las interrogantes planteadas por el experimentador sobre determinada situación. En resumen, es el plan o la estrategia que uno va a desarrollar para obtener la información que se requiere en una investigación. Por ejemplo, regreso al ejemplo de la receta de cocina, ¿no? Tú te preguntas, ¿podría hacer esa comida? Lo siguiente que es, sí podré hacerla, ¿no? Como hipótesis. Después, los objetivos, 1, hacer la comida, ¿no? 2, observar cómo se realiza, observar un video, ¿no? 3, degustar que me quede un buen sabor, ¿no? Por ejemplo. Y otro objetivo por allí, ¿no? ¿Qué le sigue? La justificación. ¿Por qué voy a realizar esta comida? Bueno, porque tengo hambre y quiero probarla, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, ¿no?
Y lo siguiente a lo que nos dirigimos es a los materiales y métodos, ¿no? ¿Qué necesito para poder elaborar este alimento? Ok, necesito cebolla, necesito ajos, necesito pimientas, pasta, por ejemplo, crema, ¿no? Ok, ya tenemos todos los materiales. Ahora, ¿qué le sigue? Vamos a lo siguiente sería realizar la experimentación, ¿no? O en este caso la comida. Ok, vamos a realizarla, ¿no? ¿Cómo se hace? Por pasos, ¿no? Primero vamos a agregar la, vamos a poner agua a hervir, vamos a agregar la pasta por 10, cuando esté hirviendo vamos a agregar la pasta por 10 minutos, vamos a agregarle ajo, aceite, sal y vamos a esperar, ¿no? Ya lista la pasta, vamos a proceder a poner en otro sartén un poco de mantequilla, vamos a freír la crema con un poco de tomate y después adicionaremos la pasta, ¿no? En este caso. Bueno, ya tenemos resultados. Como resultados vamos a tener que ya tenemos nuestro platillo, ¿no? Le tomamos una foto al platillo bien bonito y ahora vamos a la parte de conclusiones. ¿Qué concluimos o qué podemos discutir? Bueno, que la hipótesis se cumplió, sí pude hacer la pasta, que tiene un buen sabor, tiene un buen olor, tiene una buena textura, todo eso ya sería conclusión, ¿no? Y bueno, como ya les había hablado, dentro de la parte de resolver nuestra pregunta o ver nuestras observaciones, vamos a generar después de esto la hipótesis, ¿no? Pero ¿qué es la hipótesis? Una hipótesis se conoce como una suposición. Debe ser una declaración que pueda ser probada científicamente al final del experimento. Mirar hacia atrás para ver si la conclusión respalda la hipótesis o no, era lo que les decía. Terminas de concluir y te regresas a verificar que tu hipótesis sea correcta, ¿no? O que sea aceptada o rechazada, ¿no? Formar buenas hipótesis puede ser un desafío para el estudiante. Es importante recordar que las hipótesis no son preguntas, es una afirmación. Bueno, explicación sobre la hipótesis. Es importante que pongan a pensar al estudiante sobre qué lo llevó a generar esta hipótesis, cuál es el trasfondo científico de esta hipótesis, si existen antecedentes sobre lo que tú quieres investigar o sobre tu pregunta o lo que te esté causando curiosidad en el momento, ¿no? Si es dependiente de la edad, de la capacidad, de los estudiantes, que los estudiantes usan sus conocimientos previos para explicar por qué han elegido su hipótesis. Por ejemplo, otro ejemplo que puedo poner burdamente es sobre la vacunación, ¿no? En este caso, si es dependiente o no es dependiente. Sobre la infección de SARS-CoV, ¿no? Si es dependiente o si es independiente de la edad, sobre qué cantidad de partículas virales requieren para infectarse, ¿no? Existen un sinfín de artículos que hablan sobre esto, ¿no? Entonces generamos una hipótesis, por ejemplo, diciendo que las personas de un rango de 60 a 80 años son más propensos a padecer COVID, ¿no? Eso es una afirmación, ¿no? Los pasos del diseño experimental. Bueno, como ya les había hablado, básicamente el método científico va a llevar consigo dentro el diseño experimental, ¿no? Y el diseño experimental consta de diferentes etapas o pasos. Entonces, aquí pidan a los alumnos que piensen en cualquier pregunta que quieran responder sobre el universo o cualquiera o que tengan alguna pregunta sobre algún tema en particular o finalmente algo que les causa curiosidad, ¿no? Todas las preguntas serán buenas, pero no todas serán fáciles de evaluar. Tenemos que observar si tenemos los materiales a la mano. Entonces, uno de los primeros pasos es el reconocimiento del problema, ¿no? Para poder realizar el diseño experimental es reconocer el problema. Se entiende que el problema, tanto en una situación no deseable, se entiende como problema, perdón, tanto una situación no deseable
en lo que algo está funcionando mal o una situación de trabajo correcta, pero que se desea mejorar, ¿no? Mejorar el rendimiento de algo, por ejemplo. La elección de los factores y niveles. Bueno, este consiste en proponer cuáles son los factores que se intuye que pueden influir en el problema y qué se está considerando, ¿no? En este caso, por ejemplo, si les pongo el ejemplo de la, este, de una catapulta, ¿no? Y se quiere lanzar algo. Van a considerar los siguientes factores: la posición de la pelota, la posición del tope, la extensión de la goma, el tipo de pelota y el ángulo. Estos factores van a ser lo que le va a dar el impulso a la pelota y y va a poder volar hasta cierto lugar o a cierta altura, ¿no? Eh, Disculpen. Eh, lo siguiente es la selección de la variable respuesta, ¿no? Eh, la identificación de las variables. Bueno, existen tres tipos de variables que, que se necesitará discutir con los alumnos. Están las variables dependientes, las variables independientes y las controladas. Yo creo que la definición para esto, para nivel básico, sería la siguiente. Para mantener esto de una manera simple, vamos a referirnos a la variable dependiente como lo que se va a medir, la variable independiente lo que va a cambiar y las controladas lo que se va a mantener igual. Eh, ya con estudiantes avanzados se puede definir de mejor manera esto. Sin embargo, yo considero que estos tres conceptos sencillos y básicos pueden definir correctamente a estas variables, ¿no? Aquí les voy a explicar, les voy a poner esto como ejemplo. ¿Cómo la temperatura afecta a la cantidad de azúcar que se puede disolver en agua? Bueno, tenemos una variable independiente. Esta va a ser la temperatura del agua, que vamos a tener 5 muestras, ¿no? 100 grados, 200 grados, perdón, 10 grados centígrados, 200 grados, 30 grados, 40 grados y 50 grados. Lo siguiente sería la variable dependiente. La variable dependiente va a ser la cantidad de azúcar que se puede disolver en el agua mediante medido por cucharadas. Las variables controladas, esta va a ser el volumen de agua, el tipo de agua, si el agua se está en agitación o no, el tipo de azúcar y el tamaño del grano de azúcar. Estos serían nuestras variables, ¿no? Lo siguiente sería la elección del diseño experimental. Es necesario seleccionar las condiciones en las que se va a realizar el experimento, la cantidad de experimentos que se realizará, las condiciones para cada uno de estos experimentos y el orden en el que se deben realizar. La experiencia y conocimiento teórico sobre distintos diseños son de gran ayuda en esta etapa. Aquí, en el caso va a depender de lo que se quiera hacer. Si puede ser, si les interesa que sea reproducible o no. Un ejemplo sería en matemáticas, ¿no? Cuando queremos conocer la media o que los niños aprendan la media, la mediana o la moda, se puede hacer un conteo más bien medición de diferentes tamaños de hojas de un solo árbol, ¿no? Entonces se miden los tamaños de hoja una vez en una N o un número de hojas como de seleccionados al azar dentro del arbolito, de unos que serán unas 30 hojas del arbolito, entonces tendríamos una N de 30, ¿no? Se hace una vez, se ve cuál es la media, la mediana y la moda, y después de esto se repite de nuevo, se compara con la primera vez y finalmente se puede volver a hacer otra repetición igual cada uno de los experimentos con una N de 30. No debe variar la N, ¿no? Para poder ser comparable. Entonces, esto se puede aplicar para modelos matemáticos, por ejemplo, para la física o para la biología misma.
Sin embargo, yo creo que en la experimentación, en nivel básico, con un solo experimento es más que suficiente, ¿no? Para que el alumno conozca y pueda entender qué está pasando. Eh, También se debe analizar con cuidado los tres principios básicos del diseño experimental: obtención de las réplicas, que era lo que ya les había explicado, que se puede hacer se hace una vez el experimento, se repite para poder comparar que los datos del primer experimento concuerden con los del segundo, o se puede hacer hasta una tercera, ¿no? Un tercer experimento sería por triplicado esto. La aleatoriedad y el análisis por bloques. Esto es bien importante, el hecho de que sea aleatorio, como les estaba comentando hace rato, ¿no? Cuando tienes un arbolito y vas a hacer medición de 30 hojas del mismo árbol, lo que se hace es que se toma de diferentes partes del árbol cierto número de hojas. Esto nos va a asegurar que estamos tomando aleatoriamente las muestras, y que esto va a representar a la población, ¿no? Porque no estás tomando de una sola sección, sino de diferentes partes del árbol, ¿no? Entonces eso nos va a proporcionar datos más homogéneos y más sobre la población que estamos queriendo estudiar, ¿no? O las hojas, o las pelotas, o lo que ustedes decidan tener para su experimento. Y pues finalmente el análisis por bloques, ¿no? Ya que tienes tu primer experimento seleccionado o hecho de manera aleatoria sobre las hojas, ahora vamos a analizar los datos, ¿no? ¿Qué tanto se parecen entre ellos con base en cada experimento, ¿no? Y bueno, estos principios son condiciones fundamentales para poder permitir reducir el efecto de las variaciones inducidas por los factores los factores desconocidos, ¿no? Y bueno, siguiendo con parte de los pasos para el diseño experimental, antes de llegar a la realización de los experimentos, hace rato, como les decía en la receta de cocina, tenemos que verificar, ya que tenemos la elección de nuestro modelo, ya que sabemos cuáles son los variables, ya que reconocimos el problema, ahora la pregunta es, ¿qué material necesitamos o tenemos el material adecuado para poder resolver esta pregunta? Bueno, en esta sección los estudiantes enumerarán los materiales que se necesitan para los experimentos, incluidos cualquier equipo de seguridad que hayan destacado como necesario para la selección de la evaluación de riesgo, para la sección de la evaluación de riesgo. Este es un buen momento para hablar con los estudiantes sobre la elección de las herramientas adecuadas. Es importante que si piensan dejarles alguna actividad para casa, sean cosas muy puntuales y muy sencillas, ¿no? Les ponía de ejemplo lo del árbol. Ahorita les voy a dar, perdón, otro ejemplo acerca de más sobre la materia de biología, sobre la extracción de ADN, ¿no? Y hay un sinfín de experimentos que se pueden realizar desde casa sin tener que utilizar elementos o muy riesgosos, ¿no? Y en dado caso de que se tenga que utilizar fuego o algo así, es importante siempre tener la evaluación o la supervisión adulta y hacérselo conocer al padre, ¿no? Y bueno, el siguiente sería el plan general o diagrama. Aquí, como hace rato les hablaba, ¿no? De la receta de cocina. Ahora vamos a describir los pasos, ¿no? Los podemos dibujar, los podemos escribir, los podemos enumerar, ¿no? Es importante hablar con los estudiantes sobre la reproducibilidad. Como ya les había dicho, en el caso del arbolito que les ponía de poder contar las hojas, escribir un protocolo sobre cómo lo hicieron, cómo midieron, para que el siguiente estudiante que quiera hacerlo nuevamente vaya siguiendo exactamente los pasos que el primer estudiante ya había estandarizado o ya había descrito, en cual ya le habían dado la comparación de la media, la mediana y la moda de los 3 experimentos o de los 2 experimentos realizados, ¿no? Entonces, el siguiente estudiante que vaya a medir esas mismas hojas en ese mismo árbol por duplicado, por triplicado, debe tener
básicamente los mismos resultados que el primer estudiante, ¿no? Entonces esa es la reproducibilidad. Deben escribir un procedimiento que permita que su método experimental sea reproducido fácilmente por otro científico, en este caso por otro estudiante. La manera más fácil y concisa para que los estudiantes hagan esto es enumerar o enlistar las instrucciones, ¿no? Para esto, ustedes le pueden o le podrían pedir al estudiante los pasos para preparar una taza de té, un sándwich, o cualquier otra comida, ¿no? Que ustedes deseen. Y ahora sí, nos metemos de lleno con la realización de los experimentos. Aquí el estudiante va a seguir el plan que realizó anteriormente eh, y va a llevar a cabo los experimentos. Es importante que los estudiantes recopilen sus resultados de una manera significativa y fácil de entender. Los datos a menudo se pueden registrar en una tabla, se puede hacer mediante fotografías o dibujos de la observación o una combinación de todo, ¿no? Puede ser útil que los estudiantes escriban cualquier dificultad o problema que se les haya atravesado o les haya ocurrido durante la experimentación. Esto podría ayudar más tarde a evaluar el método de experimentación. Es importante mencionar nuevamente que los estudiantes que diseñen algún experimento deben ser evaluados a fondo por un adulto, ¿no? Y también tener en cuenta el profesor que deben ser actividades sencillas que no impliquen riesgo para el estudiante. Y como ya les había mencionado, la realización de los experimentos, en la realización de los experimentos, los datos se van a dar o se van a colocar o se van a describir en una tabla o por imágenes, ¿no? Aquí tenemos sobre el lanzamiento de una pelota con catapulta la respuesta que dio, que quiere decir a cuántos centímetros se disparó, dependiendo la posición, si se movió la posición del tope de la catapulta, la extensión de la goma, si se cambió la extensión de la goma, el tipo de pelota y y el tirador, ¿no? Que tuvimos dos tiradores, el tirador 1 y el tirador 2. Entonces, estas son variables que van a dar como resultado una distancia, ¿no? Que va a variar con base en ellas. Y acá tenemos la observación de una extracción de ADN, ¿no? Aquí podemos ver lo que queda de la célula ya machacada, y acá arriba, así de sencillo, podemos realizar una extracción de ADN. Y bueno, el análisis de los datos. Permítanme. Esta es la etapa que requiere mayor conocimiento estadístico y los métodos estadísticos y ver qué métodos estadísticos se utilizarán, ¿no? Esto, como les comentaba anteriormente, va a depender del experimento que ustedes quieran realizar con su estudiante. Como ya les había dicho, si en matemáticas ustedes están viendo moda mediana, o cualquier otra cosa, va a hacer un análisis estadístico sobre estas, ¿no? Se van a colocar los diferentes puntos o los diferentes datos y se puede graficar para pues tener un mejor entendimiento, una mejor apreciación de los datos que se están repitiendo, cuántos se están repitiendo, en qué experimentos se están repitiendo, ¿no? Y finalmente en se va a llegar en la experimentación a las conclusiones y recomendaciones. Entonces, ya culminado el análisis de la información, los experimentadores deben definir si se han cumplido los objetivos propuestos y realizar una presentación con recomendaciones a los mandos y directivos, en este caso al estudiante, ¿no? Para que él, ya viendo sus resultados, si algo no concuerda, si algo está raro, ¿no? A ver, pásame tus datos, cómo lo hiciste, para qué lo hiciste, cuántas contaste, cuál fue tu N, ¿no? Entonces, en las conclusiones se va a hacer una evaluación de las ventajas que se tuvo, por ejemplo, de utilizar ese método, si se puede utilizar otro, discutir si se puede utilizar otro método, cuál es la relevancia de utilizar ese método, ¿no? Y finalmente, discutir la conclusión de los resultados que obtuvo el estudiante. Bueno,
Les voy a dar un ejemplo súper rápido sobre el diseño de experimentos. En este caso es un experimento de biología sobre la extracción del material genético. Entonces empezamos con la pregunta de investigación. ¿Cómo se puede extraer material genético de un tomate con materiales cotidianos? El objetivo, comprender el fundamento científico de extracción de ADN vegetal con material cotidiano. La hipótesis, el tomate tiene ADN. Las posibles preguntas que nos pueden apoyar en el transcurso de esta experimentación también son importantes porque vamos a seguir en un loop de enriquecimiento para el estudiante, ¿no? En este caso, para llegar a este tipo de planteamiento experimental, hay un background, ¿no? Unos antecedentes, donde el niño ya tuvo que haber visto qué es el DNA, qué es el RNA, dónde se encuentra el DNA, o el ADN, qué tipo de células lo tienen o cuántos tipos de células existen, la estructura de una célula, ¿no? Entonces aquí nos planteamos diferentes preguntas para enriquecer el aprendizaje del estudiante, ¿no? Y preguntándole, a ver, ¿dónde está el ADN, ¿no? En la célula, ¿dónde se encuentra? Ya el niño responderá, bueno, con base en mi clase maestra, pues el ADN se encuentra en el núcleo, ¿no? Entonces allí empiezan a surgir más preguntas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para romper a la célula y que esto salga, ¿no? Y podamos obtener un material genético con de manera más sencilla con utensilios cotidianos, ¿no? ¿Qué tipo de células existen entre, que ya sabemos, animal y vegetal? ¿Qué estructura tiene el ADN, ¿no? Todo esto va a enriquecer a la experimentación. Lo siguiente sería la elaboración y la realización del diseño. Como ya les había mencionado, la elaboración del diseño es básicamente una receta de cocina, ¿no? Los pasos que se requieren para poder llegar a poder realizar esto. Bueno, entonces, primero los materiales que se van a utilizar. ¿Qué vamos a utilizar para este ejemplo, no? Se puede utilizar desde un tomate hasta espinacas, ¿no? Cualquier otra verdura. Se va a vertir agua en él, se va a triturar con una licuadora o con una trituradora, ¿no? Se va a colar para poder quitar el grueso de del bagazo, de lo que nos quede, y nos quede solo el líquido, ¿no? Con células y con fragmentos de ellas, ¿no? Se va a colocar una cucharadita de sal, esto nos va a provocar, o de cloruro de sodio, en el caso de llevar química, ¿no? Nombrar a cada uno de los elementos con su nombre, se va a colocar sal o cloruro de sodio, y esto va a provocar, y aparte de eso, pedirle al estudiante que vaya explicando el por qué se está haciendo cada uno de estos pasos, ¿no? Entonces esto va a provocar que la célula se rompa, se lise, ¿no? Entonces pueda básicamente allí se rompe y toda su pancita sale, ¿no? O sea, todo lo que contiene dentro de ella sale al medio, ¿no? Y para seguir rompiendo, pues vamos a utilizar detergente, aquí le podemos llamar algún tampón de lisis, que más bien sería algún ablandador para carne, por ejemplo, que si nuestra muestra es carne, ¿no? Para seguir rompiendo, y después se colocarán se agitará, se colocará alcohol también, se puede colocar alcohol, lo cual va a provocar que ya rotas las células, estas bajen por gradiente al tubo, se mantengan abajo y el material genético, al ser menos denso, suba, ¿no? Entonces aquí vamos a obtener con un palillito se puede agarrar y vamos a obtener aquí nuestro material genético de una manera muy sencilla, ¿no? Se coloca alcohol y entonces empieza a subir lo menos denso a la superficie, y aquí podemos observar cómo obtenemos nuestro material genético.
genético, ¿no? Aquí todo el detrito de la célula o todo el bagazo o las cosas pesadas de la célula, en este caso unas plantas que deberían ser células vegetales, ¿no? Si se utilizó espinaca, aquí se vería rojito si se hubiera utilizado tomate, pero aquí tenemos en la superficie el material genético, ¿no? Entonces, de una manera muy sencilla y muy rápida, podemos realizar experimentaciones con los alumnos que les causen todavía más curiosidad y se pregunten, maestra, ¿y qué hago con esto? ¿No? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el motivo por el cual tenemos ADN? ¿No? Y empiecen o se empiece a generar la curiosidad en el estudiante. Y bueno, al final nos vamos hacia las conclusiones que bueno, será que la extracción de ADN con materiales cotidianos es una actividad práctica interdisciplinaria, ya que determina cómo extraer ADN de muestras biológicas de manera más rápida, más concisa, utilizando conceptos químicos, como ya les había dicho, físicos o biológicos. Les digo, pueden hacer que los estudiantes nombren por su nombre químico o a los utensilios que requerirán, ¿no? Y que expliquen el por qué se utilizan ese tipo de utensilios, ¿no? Se puede, en relación a las observaciones planteadas, en este trabajo se mostró que es posible diseñar e implementar una intervención didáctica de aprendizaje activo bajo el modelo didáctico de enseñanza por investigación dirigida orientada a la extracción de material genético con materiales cotidianos. El procedimiento de validación llevado a cabo con muestras futuras de maestros que el maestro les pueda otorgar, va a generar que el alumno tenga mejores conocimientos de química, de física y de biología, ¿no? Generando así un aprendizaje. Eso sería todo por mi parte. Con esto concluiríamos el temario de esta sección. Sin embargo, yo creo que es importante tener en cuenta, aquí espero, les voy a dejar un link, no estoy segura si están viendo mi pantalla, sobre esta práctica, ¿no? Muy sencilla, por si les es de interés, y puedan realizarla con sus estudiantes. Les digo, es algo muy sencillo, muy didáctico. Aparte, si tienen un fin de semana los papás para poder ayudar a los hijos, es algo que no va, lo único yo creo que de riesgo, extracción de ADN. Yo creo que lo único de riesgo sería moler, triturar la materia que se vaya a utilizar, ¿no? Entonces, podemos hacerlo con muchísimas cosas, ¿no? Con fresas, con muchas cosas. A ver, déjenme buscarles. Acá tenemos, les voy a dejar en la presentación el link. Para poder hacer la realización, y les pueden pedir al estudiante que les adjunte como resultados las imágenes de cómo hicieron, o un pequeño video de cómo hicieron su extracción, ¿no? Y qué materiales utilizaron, entre otras cosas. A ver. Y por mi parte, eso sería todo. Les dejo el link en el video, en la presentación, y les adjunto mi correo por si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. También sobre formatos para realizar prácticas, y yo creo que esto es más que suficiente para cubrir la parte básica para esos estudiantes.
Les agradezco mucho su tiempo y espero tengan eh, un bonito día. Saludos y hasta luego.